Las notas doradas del coro de St. Mildred acababan de comenzar a volar, cuando un grito destrozó la armonía. Alistair Rowan se desplomó desde el loft, el riel había cedido. Pausa de impacto, tono grave. La señorita Marple supo de inmediato. Voz baja, reflexiva, esto no fue un accidente, era un asesinato escondido en la música. Las campanas de St. Mildred llamaban a los fieles al servicio de vísperas en ese crujiente domingo de Adviento, sus voces de bronce viajando a través del pueblo de St. Mary Mead con la claridad particular, que solo llega con el primer frío de diciembre. La señorita Jane Marple, caminando con cuidado por el sendero desigual hacia la puerta de la iglesia, se detuvo para escuchar aquella música antigua. Pausa larga, tono suave, y notó cómo el sonido parecía colgar en el aire inmóvil, como hilos plateados. Muy hermoso esta noche, ¿no? Llegó una voz a su lado. La señorita Marple se volvió y vio a Lady Bantry acercarse, envuelta en un magnífico abrigo de piel que parecía demasiado grandioso para el servicio del pueblo, aunque, reflexionó con una leve sonrisa, era exactamente lo que cabría esperar de su querida amiga Dolly. De hecho, respondió la señorita Marple, ajustando sus guantes de lana. Aunque espero que el loft del coro no sea demasiado frío para el pobre señor Rowan. Parecía bastante pálido esta mañana. Lady Bantry olfateó delicadamente. Alistair Rowan siempre se ve pálido, querida Jane. Es el precio del perfeccionismo, supongo. Ensaya a esos pobres cantantes hasta la exasperación. Pasaron juntas bajo la antigua puerta, asintiendo con la cabeza a Arthur Styles, el anciano sacristán, que estaba en su puesto habitual con las hojas del servicio nocturno. Sus manos retorcidas estaban manchadas con la tinta azulada de la pluma, y la señorita Marple se preguntó, distraídamente, si había estado copiando música, o simplemente rellenando los registros parroquiales. Tarde, señoras, murmuró Arthur, en su acento áspero y grave, como un trino endurecido por los años. Hermosa concurrencia tenemos esta noche. El maestro de coro ha preparado algo especial para el Adviento. St. Mildred estaba llena hasta su capacidad, envuelta en ese silencio expectante que precede a las grandes ocasiones musicales. La señorita Marple ocupó su lugar en el tercer banco desde el frente, el sitio que, hacía mucho tiempo, había determinado como perfecto tanto para seguir la liturgia como para escuchar cualquier conversación interesante que pudiera surgir. El órgano comenzó su preludio, y la atención de la señorita Marple se dirigió al loft del coro. Entre las sobrepellices blancas, distinguió la figura erguida de Sylvia Dering, la soprano joven cuyo talento se había convertido en el orgullo de toda la parroquia. Con su sombrero azul profundo y un alfiler de perla que atrapaba la luz de las lámparas, Sylvia parecía brillar. El preludio concluyó, y Alistair Rowan apareció en el riel del loft para dirigir. Incluso desde abajo, la señorita Marple notó la tensión en sus hombros, la precisión obsesiva con que sostenía la batuta, y los movimientos nerviosos de su cabeza. Pausa breve, un perfeccionista, hasta el extremo. El salmo transcurrió sin incidentes, la soprano de Sylvia se elevó sobre todos con una belleza casi etérea. La señorita Marple notó que Hugh Bajé, desde el órgano, giraba la cabeza para seguir aquella voz. Luego, el momento fatídico. Alistair consultó un papel en su atril, asintió para sí mismo, y se dirigió al costado del loft, justo donde estaba el tablero de números de himnos. En ese instante, cuando el coro respiró las notas iniciales de un himno memorable, todo se rompió. El estruendo resonó en las piedras mismas de la iglesia, madera astillada, un cuerpo cayendo. Pausa dramática, y la congregación quedó en silencio absoluto. Todos levantaron la vista. El riel del loft colgaba destrozado, mientras abajo, sobre las frías losas de piedra, yacía el cuerpo inmóvil de Alistair Rowan, perfeccionista implacable, y ahora, un hombre en necesidad desesperada del Dr. Haddock. El silencio se estiró como una eternidad, hasta que, con firmeza, el inspector Slack exclamó desde el fondo de la iglesia. «Nadie se mueva». No sorprendía a la señorita Marple verlo allí. Slack, con todos sus defectos, era un feligrés habitual, aunque ella sospechaba que más por insistencia de su esposa que por devoción propia. Del loft del coro llegaron sollozos ahogados. Sylvia se aferraba al riel roto, su rostro pálido como la calorías. Hugh se apresuró a sostenerla, mientras los demás miembros del coro se acurrucaban juntos, en un silencio de miedo y desconcierto. El Dr. Haddock se arrodilló junto a Alistair Rowan, sus dedos experimentados revisando los signos vitales con la rápida eficiencia de un hombre que había visto demasiados accidentes en su larga carrera. Después de un momento que pareció interminable, levantó la vista hacia las caras ansiosas que lo rodeaban. «Está vivo», anunció el médico.
Un suspiro colectivo de alivio resonó en las piedras antiguas. Pero está inconsciente, y tiene una herida de cabeza desagradable. Necesitaremos una ambulancia de inmediato. El inspector Slack ya organizaba la evacuación de la iglesia con la eficacia rápida que lo caracterizaba, lo que lo convertía, pese a su ocasional brusquedad, en un policía competente. Todos afuera, por favor, de manera ordenada. Ordenó con firmeza. Esta es ahora una escena de investigación, hasta que determinemos exactamente lo que sucedió aquí. La señorita Marple se encontró arrastrada junto con la multitud hacia la puerta principal. Sin embargo, antes de salir, observó varios detalles interesantes. La placa numérica del himno, que debería haber mostrado los números para el servicio nocturno, yacía destrozada en el suelo junto al pobre señor Rowan. El riel del loft colgaba en un ángulo imposible, claramente roto, aunque desde su posición, abajo en la nave, resultaba difícil ver cómo había ocurrido la falla. Más intrigante aún, la puerta del loft del coro, normalmente asegurada durante los servicios para evitar alteraciones, estaba ligeramente entornada. Arthur Styles, notó Miss Marple, la miraba con profundo desconcierto, como si aquella puerta abierta representara algo mucho más inquietante que una simple negligencia. Lo más peculiar, murmuró Lady Bantry mientras ambas se encontraban ya en el cementerio, junto al resto de la congregación desplazada. El pobre Alistair simplemente fue a cambiar los números, como siempre hace entre el salmo y el himno. ¿Cómo demonios pudo ceder así? Miss Marple asintió pensativamente. Sus ojos, siempre agudos, señalaban cómo los distintos personajes de aquel pequeño drama respondían a la crisis. Crispin Vale, el editor de música, había salido de la iglesia con el rostro pálido y la cartera de cuero firmemente apretada contra el pecho. Seguía mirando hacia la puerta como si esperara que alguien lo siguiera. La señorita Marple notó que su angustia parecía bastante más intensa de lo que cabría esperar de un mero visitante al pueblo. En ese momento apareció Hugh Barry, apoyando a Sylvia Dering. El tocado de la joven se había desplazado en la confusión, y Miss Marple observó con interés que el sombrero con cabeza de perla que lo sujetaba ya no estaba. La mano de Sylvia acudía una y otra vez a su cabeza en un gesto distraído, como si buscara algo que ya no estaba allí. Debo haberlo dejado caer en alguna parte, dijo Sylvia, con la voz quebrada por la angustia. Mi sombrero se ha ido. Pertenecía a mi abuela. Varick murmuró unas palabras tranquilizadoras, aunque Miss Marple notó que su atención parecía dividida. Sus ojos regresaban constantemente a la iglesia, como si temiera lo que allí pudiera descubrirse. La ambulancia llegó con encomiable rapidez, su campana resonando en la tarde silenciosa. Muy pronto, los asistentes médicos trasladaban a Rowan en una camilla. No es lo que esperarías de un impacto contundente contra un riel de madera, murmuró el doctor Haddock al inspector Slack, junto a la puerta. El inspector frunció el ceño. Entrevistemos a los miembros del coro, empezando con Arthur Styles, que era el responsable de los arreglos físicos del servicio. Styles, nervioso, explicó que durante el oficio había estado completamente centrado en el órgano, ajustando la presión del viento en las tuberías. ¿Tocó usted el riel en algún momento esta tarde?, preguntó Slack. Ciertamente no, replicó Barry, quizás demasiado rápido. Sé bien que no debo interferir en asuntos fuera de mi área de experiencia. El inspector interrogó a los demás coristas, pero sus testimonios añadieron poco. Todos estaban absortos en la música, siguiendo la dirección del señor Rowan, cuando ocurrió el accidente. El estrépito había llegado sin previo aviso y, cuando lograron reaccionar, su maestro ya yacía inconsciente en el suelo. El sargento, examinando el coro a la luz de la lámpara, sacudió la cabeza. Casi como si, se interrumpió, dubitativo. ¿Cómo si, inspector?, preguntó suavemente Miss Marple. Nada definido, mamá. Solo, pequeñas cosas que no terminan de cuadrar. El riel estaba firme al mediodía, cuando el sacristán lo revisó. Sin embargo, falló por completo unas horas después. La puerta del loft estaba abierta cuando debería haber estado cerrada. Y el doctor Haddock cree que la herida en la cabeza no coincide del todo con un accidente de esta naturaleza. Miró hacia la iglesia oscura, donde una sola lámpara ardía todavía en la sacristía. Marque mis palabras, señorita Marple, hay más en esto de lo que parece, y pienso llegar al fondo del asunto. Con esa declaración, el inspector Slack se marchó a la noche, dejando a Miss Marple sola con sus pensamientos, y con la creciente certeza de que los acontecimientos de aquella velada de Adviento eran mucho más complejos que un simple accidente trágico. Al día siguiente, de regreso en la iglesia, Slack la recibió con un gesto de sombrero. Señorita Marple,
Debo decir que este caso plantea más preguntas de las que responde. Ella, con la delicada reticencia de una anciana gentil, se inclinó sobre el himnario caído. El marco de madera se había separado, sus fichas numeradas yacían en el suelo. Slack señaló la bisagra dañada. Mire aquí, señorita Marple. Esta bisagra debería tener 2 alfileres de latón, uno arriba y otro abajo. Ella se inclinó para examinarla de cerca. La bisagra inferior conservaba su alfiler original, oscurecido por el tiempo, pero aún firme. La superior, sin embargo. ¡Cielos!, murmuró, con la voz cuidadosamente controlada. Eso no es un alfiler de latón, ¿verdad? En efecto no, confirmó Slack sombríamente. Es un alfiler de sombrero, con cabeza de perla. Y ha sido limado justo en el punto donde el esfuerzo sería mayor. Miss Marple se enderezó lentamente. Su mente trabajaba con rapidez, un sombrero con cabeza de perla, exactamente como el que había notado la noche anterior en Sylvia Dering. El mismo sombrero que la joven afirmó haber perdido durante la confusión del accidente. ¿Alguien más ha visto esto?, preguntó con suavidad. Solo el sargento Lake y yo, respondió Slack. Quería confirmar antes de difundirlo. Vea usted, alguien retiró el pasador de latón original y lo sustituyó por este alfiler de sombrero, sabiendo que nunca soportaría el peso. Miss Marple asintió, pensativa. Pero tuvo cuidado de no expresar en voz alta sus sospechas sobre el origen del objeto. En lugar de eso, dirigió la vista al órgano, donde notó signos recientes del trabajo de Hugh Barry. Las herramientas yacían cuidadosamente dispuestas en una tela al lado de la consola, y varias de las tuberías más pequeñas habían sido retiradas y colocadas con esmero a un lado. El hombre claramente se enorgullecía de su artesanía, y todo estaba arreglado con un orden meticuloso. El área de trabajo del señor Barr parece muy organizada, observó suavemente la señorita Marple. Es lo suficientemente metódico, Slack estuvo de acuerdo. Afirma que nunca se acercó al riel, que jamás tocó nada fuera de su área de trabajo inmediata. Pero entonces, ¿quién más habría tenido la oportunidad? La atención de la señorita Marple fue capturada por algo más. Algo tan pequeño, que un ojo menos observador podría haber pasado por alto con facilidad. Cerca de la base del riel roto, casi escondido en la sombra proyectada por las tuberías del órgano, yacía un pequeño afeitado metálico, curvado y brillante contra el piso de madera oscura. Inspector, dijo en voz baja. ¿Podría prestarme su linterna un momento? Slack le entregó la lámpara eléctrica, y la señorita Marple dirigió el haz hacia el diminuto objeto. Bajo la luz concentrada, resultaba claramente visible como una viruta de metal, del tipo que podría resultar de un trabajo cuidadoso con una lima o herramienta similar. Alguien ha estado trabajando el metal aquí, observó, levantando cuidadosamente el afeitado con un pañuelo. Parece acero recién limado, por su aspecto. El inspector Slack examinó el hallazgo con renovado interés. ¿Está sugiriendo que alguien limó el pasador de latón original? Parecería una explicación razonable para su ausencia, respondió la señorita Marple con cautela. Aunque, por supuesto, podrían existir otras razones. En ese momento, los pasos resonando en la escalera de caracol anunciaron la llegada de Arthur Styles. Su aspecto era considerablemente más demacrado que la noche anterior, su atuendo generalmente ordenado estaba desaliñado, y sus manos temblaban ligeramente al acercarse. Ruego su perdón, inspector, dijo, con su acento de Suffolk más marcado por la angustia. He venido a recoger los libros de servicio y ordenar la música, si no tiene objeción. No puedo dejar la casa del señor en semejante estado. Por supuesto, Arthur, respondió Slack con calma. Pero no toque nada cerca del riel hasta que completemos el examen. Mientras el anciano Berger reunía la partitura dispersa, la señorita Marple lo observó con atención. Sus movimientos, aunque claramente cargados de preocupación, mostraban la precisión automática de largos años de hábito. Cada hoja era revisada y ordenada, cada libro de himnos examinado en busca de daños antes de ser devuelto a su lugar. Una cosa tan terrible, murmuró Arthur mientras trabajaba. 40 años he cuidado esta iglesia. 40 años. Y nunca ha ocurrido un accidente así. Ese riel estaba firme ayer al mediodía, tan sólido como el día en que se instaló. ¿Está completamente seguro de eso?, preguntó el inspector Slack. Tan seguro como de cualquier cosa en este mundo, respondió Arthur con firmeza. Reviso cada accesorio, cada soporte, cada pasador y tornillo cuando preparo el servicio nocturno. Es mi responsabilidad, inspector, y la tomo en serio.
La señorita Marple observó cómo el anciano continuaba, notando cómo sus manos probaban instintivamente cada pieza de carpintería que tocaban, verificando uniones y fijaciones con la seguridad de décadas de práctica. Cuando llegó al atril donde Alistair Rowan había dejado sus notas la noche anterior, Arthur se detuvo. «Eso es extraño», murmuró, más para sí que para los demás. «Esta lista no es la que fijé ayer». La señorita Marple y el inspector Slack alzaron la mirada de inmediato. «¿Qué quiere decir, Arthur?», preguntó Slack con brusquedad. El Verger levantó un pequeño trozo de papel, claramente arrancado de una hoja mayor. «Mire, esto muestra los himnos y los salmos del servicio de anoche, pero tiene una marca de lápiz aquí donde no debería haber nada. Después del salmo, hay un cambio señalado, pero yo no escribí eso». Y el señor Rowan jamás mencionó modificar la lista. Slack intercambiaron una mirada rápida, comprendiendo que el incidente iba más allá de un simple accidente. La sombra de una mano deliberada se cernía sobre los hechos. Más tarde, en la tranquilidad de su salón, con una taza de té y su tejido de punto en el regazo, la señorita Marple dejó vagar su mente sobre los hilos dispersos de evidencia, como un gato jugando con una bola de lana particularmente intrigante. El sombrero con cabeza de perla la preocupaba sobremanera. No solo por su importancia como evidencia física, sino también por lo que implicaba acerca de las personas involucradas. Alguien había planeado deliberadamente la caída de Alistair Rowan. Alguien con acceso a las pertenencias personales de Sylvia Dering. La angustia de la joven por su sombrero perdido parecía genuina. Pero la señorita Marple sabía demasiado bien que la emoción verdadera podía coexistir cómodamente con la culpa. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrirla, encontró al inspector Slack en el umbral, con una carpeta de Manila bajo el brazo. «Buenas tardes, señorita Marple», saludó, quitándose el sombrero. «Me pregunto si podría imponerme en su tiempo una vez más. Algo ha salido a la luz, y creo que lo hallará sumamente interesante». Miss Marple lo invitó a pasar con la cortesía habitual, y pronto estaban sentados en su salón, con la carpeta abierta sobre la mesita entre ambos. «He estado comparando el orden de servicio de ayer por la tarde con el de la noche», comenzó el inspector, «y he descubierto algo bastante significativo». Sacó 2 hojas de la carpeta, ambas con listas de himnos y salmos, pero en distintas caligrafías. Había alteraciones. La señorita Marple no parecía sorprendida. El inspector prosiguió. «Lo que me intriga es que el cambio señalado coincidía exactamente con el momento en que Rowan subió al loft. Alguien que conocía bien la rutina comprendió que el maestro del coro seguiría cualquier instrucción anotada en su puesto musical. Arthur Styles, desde luego, tuvo ocasión de manipularlo en el curso de sus tareas». Slack pasó a otro documento. «He investigado sobre la nueva composición que el señor Rowan quería presentar. Según los miembros del coro, él había sido muy reservado al respecto, alegando que era de su propia autoría. Sin embargo, durante el ensayo de la tarde, hubo un desacuerdo. La señorita Dering insinuó que había escuchado pasajes similares antes. Rowan se agitó bastante, despidió al coro y, según testigos, sostuvo una acalorada discusión con Crispin Vale, que había estado observando. La información arrojaba nueva luz sobre los acontecimientos. «Qué esclarecedor», dijo pensativamente la señorita Marple. «Y después de esa disputa», continuó Slack, «el señor Vale permaneció en la iglesia un tiempo. Arthur lo vio salir hacia las 5, con su cartera de cuero, pero volvió para el servicio nocturno, tomando su lugar en la congregación como si nada hubiera pasado». La señorita Marple se levantó, caminó hacia la ventana y miró el cementerio, donde las sombras se alargaban bajo la luz de la tarde. Un patrón comenzaba a tomar forma en su mente, la lista de servicio alterada, el pasador de sombrero sustituido y el himno misterioso que había causado tanto malestar. «Inspector», dijo lentamente, con la serenidad de quien arma un rompecabezas, «creo que lo más instructivo sería examinar cuándo, exactamente, tuvieron lugar estas alteraciones y preparativos. La lista de servicios original habría sido preparada por Arthur por la tarde, ¿no?» «Según su declaración, sí. Siempre prepara ambas copias», explicó Slack. «Una para el coro y otra para la congregación, inmediatamente después del ensayo de la tarde de ayer. Eso habría sido poco después de las 4. Y, sin embargo, la copia del coro se encontró con esta edición en su interior», reflexionó la señorita Marple, con un dejo de inquietud. «Lo que significa que alguien tuvo acceso al loft entre las 4 y el comienzo del servicio nocturno. Alguien que sabía, precisamente, que alteración aseguraría que el señor Rowan se acercara al ferrocarril en el momento más vulnerable.
El inspector Slack asintió sombríamente. Alguien que tuvo tiempo suficiente para hacer las preparaciones necesarias, eliminar el alfiler de latón, archivarlo por completo, sustituirlo por el pasador de sombrero de perlas, y alterar las instrucciones de servicio para garantizar que la víctima probara el riel debilitado exactamente en el momento correcto. Una mente muy metódica, observó la señorita Marple con frialdad. Y una con un conocimiento considerable tanto de la rutina de la iglesia como de la estructura física del edificio, sin mencionar el acceso a las pertenencias de la señorita Dering. Mientras el inspector Slack reunía sus papeles y se preparaba para irse, la señorita Marple se encontró pensando en las diversas personas que podrían haber poseído todas esas cualificaciones. El círculo de sospechosos se estaba estrechando, pero la solución seguía siendo frustrantemente esquiva. Una cosa más, inspector, dijo, cuando él llegó a la puerta. Este nuevo himno que causó tal controversia, ¿sabe algo más sobre sus orígenes? Slack hizo una pausa, consultando su cuaderno una vez más. Curioso que lo pregunte. Hice algunas consultas en la tienda de música en Match Benham esta mañana. El propietario mencionó que la joven señorita Dering había estado allí la semana pasada, pidiendo ver algunas viejas colecciones de himnos victorianos. Parecía bastante emocionada por algo que había encontrado. Con esa intrigante información, el inspector Slack partió, dejando a la señorita Marple sola con sus pensamientos, y con la creciente certeza de que la solución a este rompecabezas no se hallaba únicamente en los detalles mecánicos del sabotaje, sino en la compleja red de relaciones y motivaciones humanas que había llevado a alguien a planificar un asesinato. En la casa de Dios. El martes por la mañana trajo consigo el tipo de llovizna persistente que hacía que incluso el aldeano más decidido pensara dos veces antes de aventurarse al aire libre. Pero la señorita Marple había recibido una llamada telefónica de Lady Bantry que resultaba demasiado intrigante como para ignorar. Mi querida Jane, había dicho Lady Bantry, su voz crepitando a través de la conexión incierta, simplemente debes venir de inmediato. He tenido la conversación más extraordinaria con la joven Sylvia Dering, y estoy convencida de que hay algo que no nos contó el domingo por la noche. La señorita Marple llegó a Gossington Hall para encontrar a Lady Bantry en su habitación de la mañana, luciendo completamente inquieta, a pesar del reconfortante fuego encendido. Mientras entraba, Lady Bantry exclamó: «Algo aquí no tiene sentido». Sylvia, visiblemente turbada, explicó: «Es la melodía decorativa que se teje sobre la principal. Es un pasaje bastante complejo, con varias corridas ornamentales que requieren una concentración considerable». La señorita Marple asintió alentadoramente. «Estoy segura de que debe ser bastante desafiante». «Eso es lo extraño», continuó Sylvia, su voz ganando fuerza. «En el ensayo de ayer por la tarde, recuerdo haber luchado con una frase en particular. La melodía se elevaba mucho, y yo agregué mis propios adornos, pequeñas notas de gracia, giros que se sintieron naturales en el momento. El señor Owen estaba muy satisfecho con el efecto». «¿Y el domingo por la noche?», preguntó suavemente la señorita Marple. «Eso es lo inexplicable», dijo Sylvia, luciendo realmente perpleja. «Ayer estaba escuchando la radio, y transmitieron una grabación de nuestro servicio dominical. Cuando escuché mi voz cantando ese pasaje, era exactamente igual al ensayo. Cada adorno, cada nota de gracia, idénticos». Las cejas de la señorita Marple se arquearon con asombro. «¿Quieres decir que tus improvisaciones fueron exactamente las mismas en ambas ocasiones?». «Exactamente», confirmó Sylvia, con un temblor en la voz. «Y eso es imposible. Ningún cantante adorna un pasaje de forma idéntica dos veces. Es un principio de la expresión musical, la ornamentación espontánea siempre varía». Lady Bantry intervino, nerviosa. «Le dije a Sylvia que quizá estaba imaginando cosas, que la conmoción del accidente podría haber afectado su memoria». «Lo pensé al principio», admitió Sylvia, «pero entonces recordé algo más. Justo cuando comenzó el himno, escuché un sonido extraño, un silbido muy débil, como una cinta corriendo en una máquina. Asumí que era un problema con el soplador del órgano, pero ahora no estoy tan segura». El interés de la señorita Marple se encendió por completo. «¿Un siseo de cinta, dices? ¡Qué curioso! Y esto lo escuchaste desde tu posición en el coro». «Solo yo», afirmó Sylvia. «Estaba cerca de la consola del órgano, y mi oído está entrenado para percibir sonidos sutiles. La mayoría de la congregación probablemente no lo notó». La señorita Marple se levantó de su silla con una súbita decisión. «Creo, querida, que debemos visitar St. Mildred's y ver si podemos localizar la fuente de este misterioso sonido». Lady Bantry,
¿Quiere acompañarnos? Las tres mujeres atravesaron la llovizna hasta la iglesia, donde encontraron al inspector Slack emergiendo de la sacristía con expresión sombría. Buenos días, señoras, saludó, tocando su sombrero. Me temo que la iglesia sigue cerrada oficialmente por la investigación. Pero ya que está usted aquí, señorita Marple, quizá le interese ver lo que acabamos de descubrir. Las condujo a la familiar escalera de caracol hasta el loft del coro, donde el sargento Lake examinaba algo con vivo interés. Muéstreles lo que encontró, Lake, ordenó Slack. El sargento levantó un pequeño objeto rectangular, no más grande que un paquete de cigarrillos. Es una grabadora de casete, señor. Uno de esos nuevos modelos portátiles. La encontramos escondida detrás de las persianas, casi completamente oculta a la vista. La señorita Marple se inclinó para examinarla, sus ojos brillando de curiosidad. Lo más ingenioso. ¿Y había una cinta dentro? En efecto, confirmó Slack. La hemos escuchado, y resulta esclarecedora. Contiene una grabación del ensayo del coro del domingo por la tarde, aunque solo se conservaron ciertas partes. ¿Precisamente los pasajes ornamentales? Preguntó Silvia, apenas en un susurro. Exactamente, respondió Slack. Su voz, señorita Dering, cantando la melodía ornamental del himno. La calidad es sorprendentemente buena, lo bastante clara como para reproducirse durante el servicio sin que la mayoría notara la diferencia. Las implicaciones del hallazgo eran asombrosas. Alguien había grabado deliberadamente la voz de Silvia durante el ensayo, y luego la reprodujo en el servicio nocturno, creando la ilusión de que ella estaba cantando, cuando, en realidad, quizá no lo estaba. En ese momento, los pasos resonaron en la escalera. Hugh Bajé apareció en el loft, visiblemente incómodo. Inspector, comenzó, nervioso. Escuché voces aquí y pensé que, debería explicar acerca del dispositivo de grabación. Todos los ojos se volvieron hacia él, expectantes. Es mío, admitió a regañadientes. Lo uso para verificar la voz de los órganos durante el trabajo de restauración. Puede detectar problemas sutiles en el suministro de viento o en el discurso de la tubería, escuchando grabaciones hechas en diferentes posiciones en el edificio. ¿Y olvidó eliminarlo antes del servicio del domingo? Preguntó el inspector Slack, con un tono cuidadosamente neutral. Me temo que sí, respondió, sus manos mostrando su familiar polvareda del trabajo de la mañana. Estaba tan concentrado en escuchar el rendimiento del órgano durante el servicio que se me pasó por completo. Solo lo recordé ayer por la noche, cuando me estaba preparando para el trabajo de hoy. Miss Marple estudió cuidadosamente al constructor de órganos. Su explicación era perfectamente plausible, el tipo de detalle técnico que ocurriría naturalmente para alguien involucrado en un trabajo tan especializado. Sin embargo, algo en su manera sugería que había más en la historia de lo que estaba revelando. Señor Barig, dijo gentilmente, ¿podría preguntarle si operó el dispositivo de grabación durante el servicio en sí? La duda se reflejó en su rostro por un instante demasiado largo, antes de responder. Es posible que lo haya activado brevemente al comienzo del himno, solo para capturar el sonido del órgano durante las medidas de apertura. Fue entonces cuando la voz de Crispin Ball se extendió desde el escenario. El editor de música apareció en la cima de las escaleras, con su comportamiento suave habitual a pesar de las primeras horas. Había algo en su compostura que fácilmente lo conectaba con la producción musical profesional. De hecho, continuó Vale, con una sonrisa tal vez un tono demasiado brillante, uno debe mantener los estándares adecuados al presentar nuevas composiciones al público, ¿no es así? Con ese comentario aparentemente inocente, comenzó a descender las escaleras nuevamente, dejando tras de sí una atmósfera cargada de preguntas incómodas y la creciente certeza de que el misterio del domingo por la noche era mucho más complejo de lo que nadie había imaginado inicialmente. Tras la partida, algo apresurada, de Crispin Ball, Miss Marple se sintió atraída una vez más a examinar el riel roto más de cerca. La luz de la mañana se filtraba a través de los antiguos vitrales, bañando todo en el loft con una calidad distinta a la que había observado durante su visita anterior con el inspector Slack. Inspector, dijo pensativamente, ¿podría prestarme su linterna una vez más? Creo que el riel en sí aún puede tener algo que decirnos. Slack obedeció, y la señorita Marple dirigió el haz a lo largo de la barandilla caída con atención meticulosa. ¿Qué ha encontrado, señorita Marple? Preguntó el inspector, intrigado. Mire aquí, inspector, en los patrones de polvo. Señaló la superficie superior del riel con la punta de su dedo enguantado, cuidando de no alterar nada.
Puede ver que la mayor parte del riel está cubierta con una capa fina de polvo, bastante intacta. Es la típica acumulación en una iglesia donde la limpieza es minuciosa, pero no obsesiva. Precisamente, murmuró el inspector Slack. Alguien probó el ferrocarril. Quería asegurarse de que fallara en el momento justo. Exacto, asintió Miss Marple. Sylvia Dering, que había estado escuchando con creciente consternación, intervino de repente. Ese no era un trabajo de latón normal, la marca parecía de acero. Miss Marple la miró con renovado interés. Una observación muy astuta, querida. Claramente has prestado atención a los diferentes tipos de trabajo de metal involucrados en el mantenimiento de la iglesia. El inspector Slack examinaba ya las manos de Hugh Barry, que mostraban efectivamente la pátina suave característica que Sylvia había señalado. Ella tiene razón, confirmó. Sus manos muestran residuos de metales blandos de tubería, no de acero o latón duro. Lo que reduce considerablemente nuestro campo de sospechosos, observó Miss Marple con serenidad. En ese momento, el sargento Lake alzó la voz desde su posición cerca de la consola del órgano. Inspector, hay algo más aquí que debería ver. Detrás de estas tuberías, hay marcas de herramientas en los soportes de metal. Se reunieron en torno a él. Allí estaban, pequeños rasguños recientes en los accesorios de latón. Alguien ha estado trabajando aquí con herramientas de acero, dijo Lake con seguridad. Los rasguños son brillantes, no opacos como serían si llevaran tiempo. Hugh pareció genuinamente perplejo. Nunca uso herramientas de acero en los accesorios de latón. Protestó. Dañarían el metal blando. Tengo un juego completo de herramientas de bronce, justamente para este trabajo. Miss Marple comenzaba a ver un patrón emergente, una mente astuta, metódica y fría. Inspector, dijo con calma, creo que nuestro autor usó este lugar como su taller improvisado. Y mientras se movía por el loft, reconstruyó la secuencia, el pasador original de latón retirado y limado con precisión, sustituido por el sombrero de perlas, calculado para sostener y ceder en el instante justo. El inspector Slack murmuró sombríamente, usando el propio alfiler de la joven como arma y evidencia contra ella. Miss Marple, sin embargo, pensaba más allá de lo mecánico. El elemento humano era el que más le preocupaba. Y esa noche, repasando cada detalle frente a su ventana, el contorno oscuro de la iglesia le devolvía más preguntas que respuestas. De pronto, un leve resplandor se movió dentro del edificio. Intrigada, Marple tomó su abrigo y su bastón, deslizándose en silencio hacia St. Mildred's. El aire nocturno era frío y nítido, cada sonido viajaba más lejos de lo habitual. Y allí lo vio. Una figura avanzaba con cautela por el costado de la iglesia, sosteniendo una pequeña linterna. Incluso con la tenue luz, Miss Marple reconoció el paso y el abrigo de Crispin Ball, el editor de música. El señor Ball se detuvo en la puerta de la sacristía, y sacó lo que parecía ser una llave de su bolsillo. Esta golpeada a la señorita Marple era extremadamente extraña, ya que estaba bastante segura de que solo Arthur Styles y el reverendo Clement poseían llaves de los edificios de la iglesia. La puerta de la sacristía se abrió en silencio, y el señor Ball desapareció dentro. La señorita Marple esperó unos momentos, luego se acercó al edificio, posicionándose donde podía observar las ventanas sin ser vista. La luz se movió a través de la sacristía con obvia familiaridad, deteniéndose en varios puntos, como si Ball estuviera buscando algo específico. Luego, la viga se centró en la vieja estufa de hierro que estaba en la esquina, la misma estufa que Arthur solía usar para quemar hojas de servicio desechadas y otros documentos de la iglesia. La señorita Marple observó con creciente interés mientras Ball abría lo que parecía ser una cartera de cuero, y comenzaba a alimentar papeles a la caja de fuego de la estufa. Incluso a través de la ventana, ella podía ver que él estaba siendo extremadamente metódico con el proceso, desgarrando cada hoja en pequeños pedazos antes de consignarla a las llamas. Claramente, esto no era un asunto rutinario. Y la señorita Marple sabía que necesitaba ayuda. Afortunadamente, había tomado la precaución de detenerse en la estación de policía en su camino a la iglesia, donde había encontrado al sargento Lake realizando su patrulla tardía. Sargento, le había dicho en voz baja, creo que tenemos la oportunidad de observar a nuestro sospechoso en acción. ¿Le gustaría acompañarme a St. Mildred's? Ahora, mientras observaba las actividades sospechosas de Ball, estaba agradecida por la presencia del sargento. Lake se había colocado en la parte trasera del edificio, listo para evitar cualquier intento de escape, mientras la señorita Marple mantenía su puesto de observación en la ventana de la sacristía. La destrucción de documentos continuó durante varios minutos,
con Val asegurándose de que cada hoja fuera completamente consumida por las llamas. Fue solo cuando aparentemente había terminado su trabajo y se preparaba para salir, que el sargento Lake hizo su movimiento. «Creo que eso es suficiente, señor», dijo la voz autorizada del sargento desde la puerta de la sacristía. «El inspector Slack querrá una palabra con usted». Val giró de inmediato. Su rostro mostraba un shock genuino al ser descubierto. En sus manos aún sostenía la cartera de cuero, aunque ahora parecía considerablemente más ligera que cuando había llegado. «Sargento Lake», dijo, recuperando la compostura con una rapidez admirable. «Qué inesperado encontrarlo aquí a esta hora. Simplemente me estaba deshaciendo de unos viejos documentos comerciales que ya no eran necesarios». «¿A medianoche, señor, en la sacristía de la iglesia?» El tono de Lake era cortésmente escéptico. La señorita Marple eligió ese momento para hacer notar su presencia, tocando suavemente en la ventana del vestíbulo. «Puedo explicar todo», continuó Val apresuradamente. «Estos eran simples contratos y correspondencia relacionados con mis negocios con el señor Rowan. Nada de importancia. Estoy segura de que el inspector Slack estará más interesado en escuchar su explicación», replicó suavemente la señorita Marple. «Aunque confieso que tengo curiosidad, ¿cómo obtuvo usted una llave para los edificios de la iglesia?» La mano de Val se movió instintivamente hacia su bolsillo, pero se detuvo. Es decir, el señor Rowan me había dado acceso temporal para revisar los arreglos musicales de nuestra publicación propuesta. Mientras tanto, el sargento Lake ya estaba examinando el contenido de la estufa, usando un atizador para extraer los restos de los papeles quemados. «Todavía queda bastante aquí», observó, «parcialmente quemado. El inspector Slack querrá ver qué se puede recuperar». Entre las cenizas, varios fragmentos permanecían legibles. La señorita Marple distinguió lo que parecían ser documentos legales con membretes oficiales y restos de firmas. «Acuerdos de regalías, por el aspecto», dijo Lake, recogiendo con cuidado los trozos con unas pinzas, y correspondencia en papel con el membrete del editor de música. La compostura de Val empezaba a resquebrajarse bajo la presión del descubrimiento. «No entienden la situación», exclamó, con voz cada vez más urgente. El señor Rowan estaba a punto de cometer un terrible error, uno que habría dañado a ambos. «¿Qué clase de error?», preguntó la señorita Marple con su característica suavidad, la misma que tantas veces había provocado confesiones. «Iba a retirarse de nuestro acuerdo», admitió Val a regañadientes. «Quería cancelar la publicación de su himno, solo porque esa niña entrometida planteó unas ridículas preguntas sobre su originalidad». Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con una claridad inquietante. Para la señorita Marple, el motivo emergía nítido, no era solo un asunto de negocios, sino algo mucho más desesperado. «Y esos documentos que estaba quemando», continuó ella con calma, «contenían evidencia de su acuerdo con el señor Rowan». El silencio de Val fue, en sí mismo, una confesión. El sargento Lake siguió recogiendo los restos chamuscados. Entre ellos, notó copias al carbón, con sus manchas azul-negras características que delataban la duplicación de correspondencia. «Creo, señor Val», dijo la señorita Marple con voz baja pero firme, «que lo mejor será que acompañe al sargento Lake a la estación. El inspector Slack examinará estos documentos con sumo cuidado». Mientras se retiraban de la sacristía, la señorita Marple echó un último vistazo alrededor de la pequeña habitación. La estufa todavía irradiaba calor, el olor a papel quemado flotaba pesado en el aire. Pero lo más significativo era lo que aquello implicaba, el intento deliberado de destruir evidencia. Alguien lo suficientemente desesperado, había arriesgado todo para borrar huellas que podían demostrar un motivo claro para el asesinato. Mientras caminaban por el tranquilo cementerio hacia el pueblo, la señorita Marple comprendió que estaban muy cerca de desentrañar no solo cómo había muerto Alistair Rowan, sino también porque alguien había estado dispuesto a matarlo. La mañana del miércoles encontró al inspector Slack en su oficina a una hora inusualmente temprana. Frente a él, sobre el escritorio, fragmentos de papel carbonizado habían sido dispuestos con esmero sobre hojas blancas, como piezas de un intrincado rompecabezas. La señorita Marple, convocada por teléfono, lo encontró inclinado sobre una lupa, con la concentración de un erudito examinando manuscritos antiguos. «Lo más esclarecedor, señorita Marple», dijo sin levantar la vista. «La hoguera de medianoche del señor Val nos ha proporcionado mucho más de lo que él pretendía destruir». Ella se acomodó en la silla frente a su escritorio y estudió los fragmentos con vivo interés. A pesar del daño del fuego, varios textos eran aún legibles, revelando una historia de codicia,
engaño y desesperación. Esta pieza más grande, indicó el inspector con su lápiz, parece parte de una carta dirigida al señor Rowan. El fragmento, aunque chamuscado en los bordes, conserva varias frases en la inconfundible caligrafía de Alistair Rowan. Data de apenas 3 días antes del accidente. Val necesitaba la firma de Rowan en algo, antes del servicio del domingo por la noche. El inspector Slack levantó la vista con gravedad. Y aquí está la pieza más condenatoria de todas. Sacó un fragmento de papel carbón que había resistido mejor las llamas. Es parte de un contrato de publicación. Y muestra que Val ya había pagado un adelanto sustancial a Rowan por los derechos exclusivos de una supuesta composición original para el coro de la iglesia. Miss Marple estudió las cifras visibles en el fragmento del documento, incluso teniendo en cuenta las porciones dañadas. Estaba claro que había una suma considerable de dinero, mucho más de lo que uno podría esperar por un simple himno de iglesia. El señor Vale había invertido demasiado en esta publicación, observó, con tono pensativo. Quizás más de lo que podía permitirse perder. Eso es exactamente lo que estoy pensando, respondió Slack, con seriedad. Pero hay algo más, algo que explica por qué estaba tan desesperado por destruir estos documentos en particular. Produjo otro fragmento, levantándolo con cautela. Este muestra porciones de lo que parece ser una página de un antiguo himnario. El papel está amarillento por la edad y la tipografía es claramente de otra época. Lo encontramos mezclado con los otros papeles, añadió con gravedad. Es una fotocopia de una colección de himnos victorianos, fechada en 1893. Y la melodía aquí impresa es prácticamente idéntica al himno que Rowan planeaba presentar como suyo. Las implicaciones fueron asombrosas. Alistair Rowan había intentado pasar un himno del siglo XIX como una composición original. Y Crispin Vale había sido cómplice de ese engaño. Entonces, cuando la señorita Deering cuestionó la originalidad de la música, dijo Miss Marple con cautela, en realidad tenía razón en sus sospechas. Parece que sí. Según los miembros del coro que entrevisté, la señorita Deering mencionó durante el ensayo del domingo que había escuchado frases similares en otro lugar. Estaba investigando música victoriana en la tienda de Match Benham, ampliando su conocimiento del repertorio. Miss Marple asintió lentamente, recordando la visita de Silvia a Lady Bantry y la angustia que había mostrado por los sucesos del domingo. El entrenamiento musical de la joven, sumado a su entusiasmo genuino, la había llevado a descubrir un caso evidente de plagio, y la reacción del señor Rowan fue violenta. Testigos relataron que se mostró extremadamente agitado, dio por terminado el ensayo antes de tiempo y discutió acaloradamente con Vale en la sacristía. El inspector Slack reorganizó los fragmentos de papel, estableciendo una línea de tiempo que dibujaba una imagen cada vez más clara de motivo y oportunidad. Esto es lo que creo que ocurrió, declaró con la firmeza de un hombre que resuelve un rompecabezas complejo. Rowan y Vale habían firmado este acuerdo sabiendo que se basaba en un fraude. Vale ya había invertido dinero, quizá incluso prestado contra ventas futuras, y enfrentaba la ruina si la verdad salía a la luz. Pero Rowan comenzó a dudar. La investigación de la señorita Deering amenazó con exponer el plagio, intervino Miss Marple suavemente. Rowan se asustó y pensó en cancelar el acuerdo. Exacto. Estaba dispuesto a devolver el dinero de Vale y cancelar la publicación antes que enfrentar el escándalo. Pero para Vale, aquello equivalía a la ruina. Estaba atrapado entre la vergüenza pública y la desesperación financiera, con solo una salida, silenciar a la persona que amenazaba con exponerlos. El silencio que siguió fue denso, cargado de revelación. Con esta evidencia, concluyó Slack con un suspiro grave, dudo mucho que al señor Vale le resulte fácil mantener su inocencia. Fue entonces cuando el doctor Haddock llegó a la estación con su conocida bolsa negra y una carpeta bajo el brazo. Inspector, dijo sin rodeos, he completado mi examen del señor Ron. Me temo que mis sospechas iniciales han sido confirmadas, esto no fue un accidente. Slack levantó la cabeza de inmediato. ¿Qué ha descubierto? El doctor desplegó varias fotografías y diagramas sobre la mesa. La fractura del cráneo es incompatible con una caída contra un riel de madera. La lesión tiene un borde recto, de unos 5 centímetros, con márgenes limpios. Miss Marple observó las imágenes con fría atención, su voz baja y precisa. Está sugiriendo que fue golpeado con algo plano y rectangular. Exactamente. Algo con una esquina cuadrada y superficie lisa. Cuando examiné el tablero de números de himnos hallado junto al cuerpo, descubrí algo revelador. Mostró nuevas fotografías en primer plano.
El borde de la tabla contiene rastros de grafito mezclado con algún tipo de grasa o aceite. Además, hay un rasguño fino, de 1 pulgada de largo. ¿Qué clase de rasguño?, preguntó Slack, inclinado hacia adelante. El que produciría un clavo metálico al marcar la madera, explicó Haddock. Y la sustancia hallada actuaba como lubricante, para asegurar un golpe preciso y mortal. La mente de Miss Marple ya estaba uniendo las piezas. Un sombrero con cabeza de perla podría producir tal rasguño, dijo, con tono meditativo. Exactamente lo que se usaría para preparar la madera como un arma improvisada. El médico asintió. Alguien preparó esa tabla deliberadamente, asegurándose de que Rouen, al acercarse para cambiar los números, se inclinara hacia adelante, y fuera golpeado en la sien izquierda con fuerza calculada. El aire en la oficina se volvió más denso, casi insoportable. Fue entonces cuando la puerta se abrió, revelando a Sylvia Dering. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, pero su voz firme. «Inspector», dijo con decisión. «He venido a contarle algo que debí mencionar antes, sobre el señor Vale y el ensayo del domingo por la tarde». Miss Marple, con dulzura, le ofreció una silla. «Tómese su tiempo, querida». Sylvia respiró hondo. Después del ensayo, cuando todos se marcharon, el señor Vale se me acercó. Me dijo que estaba impresionado con mi conteo de compases, y me preguntó si estaría dispuesta a ayudarlo con lo que llamó un experimento de proyección durante el servicio nocturno. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de experimento?», preguntó Sylvia con cautela. Dijo que quería probar si la congregación podía distinguir entre voces en vivo y voces grabadas en condiciones reales de servicio, explicó, con voz temblorosa. Me pidió que boqueara en silencio durante ciertas partes del himno, mientras se reproducía una grabación, y que luego cantara en vivo en otras secciones. Las implicaciones fueron asombrosas. Vale no solo había planeado usar la voz grabada de Sylvia como coartada, sino que, además, la había convencido de participar en el engaño, convirtiéndola en cómplice involuntaria de un asesinato. ¿Y estabas de acuerdo con esto?, preguntó el doctor Haddock, con voz gentil pero cargada de preocupación. Pensé que era inofensivo, respondió Sylvia, mientras las lágrimas comenzaban a fluir nuevamente. Dijo que era para fines de investigación, para ayudar a mejorar la acústica de la iglesia. No tenía idea de que estaba planeando usarlo para un propósito tan horrible. La señorita Marple se inclinó hacia ella y, con ternura, tomó su mano. ¿Comenzó la grabación justo después del ensayo?, preguntó suavemente. El inspector Slack intervino, con un tono firme pero emocionado. Exactamente. La duración del bucle grabado fue de 2 minutos, el tiempo preciso durante el cual Crispin Vale abandonó su banco, subió al coro, atacó a Listister Rouen con el tablero preparado y regresó antes de que nadie notara su ausencia. El aire en la iglesia se volvió denso, como si cada piedra antigua hubiera retenido la respiración. Todos los presentes entendieron que Sylvia, sin saberlo, había sido manipulada en un plan asesino. La escena estaba preparada para la revelación final. El inspector Slack se adelantó unos pasos, su voz clara y solemne. «Damas y caballeros, les he pedido que se reúnan aquí esta mañana porque la investigación sobre la muerte del señor Rouen ha llegado a su conclusión. Lo que parecía un trágico accidente fue, en realidad, un asesinato cuidadosamente planificado». Un murmullo de incredulidad recorrió el lugar, seguido de un silencio expectante. La señorita Marple, observadora atenta, notó que Crispin Vale permanecía inquietantemente calmado, demasiado calmado. «La evidencia que hemos reunido», continuó el inspector, «revela un delito de considerable complejidad y premeditación. Alguien con conocimiento íntimo de la rutina de la iglesia, acceso al coro, y familiaridad con los equipos de audio, planeó cada detalle con meticuloso cuidado». Slack señaló el loft del coro, mientras cada rostro se giraba hacia el lugar del crimen. «Señor Vale», dijo finalmente, con la voz cargada de autoridad contenida, «tenemos pruebas irrefutables, los documentos que intentó destruir, la grabadora con sus huellas, y el testimonio de la señorita Dering. Todo apunta a usted». La señorita Marple se puso de pie lentamente. Su tono fue suave, pero firme como el acero. «Señor Vale», quedó atrapado por sus propias mentiras. Cuando la investigación de la señorita Dering amenazó con exponer el plagio, eligió la desesperación antes que la verdad. Preparó cada detalle, incluso la trampa mortal en el presbiterio. Pero olvidó una cosa, la verdad siempre se abre camino. El inspector Slack dio un paso adelante. Su voz retumbó en la nave de la iglesia. «Crispin Vale queda arrestado por el asesinato de Alistair Rouen.
El silencio se quebró. El sargento Lake condujo al hombre derrotado, mientras todos los presentes observaban en una mezcla de asombro y consternación. La señorita Marple, en su banco, reflexionó con pesar, un músico talentoso muerto, una joven traumatizada y un hombre que destruyó su vida por orgullo y engaño. Más tarde, mientras caminaba entre las antiguas tumbas del cementerio, pensó con melancolía. ¿Cuántos secretos y cuántas tragedias han visto estas piedras? Y, sin embargo, aquí siguen, recordándonos que la verdad, por dolorosa que sea, siempre termina por salir a la luz.